Hola, buenos días. Mi nombre es Francisco García Jurado. Ya me conocéis, muchas de las personas que estáis viendo ahora este pequeño vídeo, cuyo fin es contaros de viva voz lo que os voy a relatar en el blog de esta semana dedicado a presentar el diccionario hispánico de tradición y recepción clásica que acaba de aparecer físicamente, aunque todavía no está a la venta. Voy a atenerme a una cuestión muy externa en esta pequeña presentación, que como es justamente el título de la obra. ¿Sí? ¿Por qué este título y de qué trata este diccionario? Que no debe confundirse, por ejemplo, con la bibliografía hispano-latina de Menéndez Pelayo o obras como The Classical Tradition de Gilbert Hyde, sino que es una obra que trata básicamente acerca de la propia disciplina, de los conceptos que la construyen, de las personas que la han cultivado y de los métodos y disciplinas afines que tienen que ver con, pues esto, con lo que es la interminable relación de la literatura moderna con la literatura antigua. Básicamente estamos hablando de literatura, pero tampoco descartamos el arte, las artes figurativas. En cualquier caso, si vamos al título, hablamos de un diccionario. ¿Por qué es un diccionario? Pues porque nos pareció mucho más cómodo recurrir a un discurso de diccionario, eligiendo términos y nombres de persona a la hora de articular una historia múltiple, donde hay muchas veces aspectos que pueden ser incluso paralelos y es difícil contar simplemente en un relato lineal. Por eso hemos hecho un diccionario. Hay muchas formas de escribir una historia, en particular de la tradición clásica. Podríamos recurrir a un criterio bibliográfico, como pudo hacer Marcelino Menéndez Pelayo en su bibliografía hispano-latina clásica, cuando da, sobre todo, cuenta de los traductores o de los comentaristas. Podríamos haber elegido el formato de un relato lineal, como hace Gilbert Hyde, con su tradición clásica, y aquí para contar lo que es una historia general de la disciplina, de manera más particular nuestra obra, o podríamos haber elegido también es lo que hemos hecho, el formato de una pequeña enciclopedia o de un pequeño, bueno, como es el caso de The Classical Tradition de Most Setis, este libro que apareció en Harvard en 2010. Nos ha parecido que el formato de diccionario es, por tanto, el más cómodo y manejable porque además permite diferentes relatos. Hay un relato, un itinerario que os recomiendo, que sería partir de los conceptos fundamentales de tradición y de clásico, de ahí llegar a los autores que han creado la disciplina, en particular Domenico Comparetti, Marcelino Menéndez Pelayo, Gilbert Hyde, María Rosalida, y derivar hacia lo que serían las metodologías y disciplinas afines. Metodologías como, en principio, el positivismo en su momento, luego fue entrando otra disciplina, otra metodología que es la de la intertextualidad, y en cuanto a disciplinas afines, pues por ejemplo, la traducción, el ámbito de la traducción. El título continúa con un gentilicio que es hispánico. ¿Por qué es un diccionario hispánico? Pues porque hemos puesto un especial énfasis sobre todo en la idea de que estamos creando un libro para un ámbito cultural, el ámbito en lengua española a uno y otro lado del Atlántico o allá donde interese la cultura española en otros continentes. De hecho, creo que hay una gran posibilidad que ya exploró en su momento, quizás sin saberlo, María Rosa Lida, que es derivar del ámbito de la tradición
clásica al hispanismo o incluso del hispanismo al ámbito de la tradición clásica. Creo que esta conciencia de la memoria y la literatura, de cómo una literatura presupone en muchos aspectos otra, y no estoy hablando únicamente de la literatura española en los siglos áureos, sino de la misma literatura española del siglo XX, en la que bueno, pues, yo he podido hacer algunas contribuciones particulares en torno pues, a cuestiones como por qué Luis Goytisolo recurre a unos versos de Safo de una forma muy particular en su novela La colla de Aquiles, por qué Machado hace los comentarios que hace sobre Virgilio, por qué el virgilianismo de Borges es clave para entender la poesía moderna en lengua española. Pues este tipo de cosas creo que hacen que la tradición clásica sea una materia felizmente híbrida entre varios ámbitos del saber y que no sea accesoria en cualquier caso. Hispánico, por tanto, es todo un deseo también de entender que se está haciendo unos estudios propios, independientemente del dominante ámbito anglosajón. Llega la parte del título quizá más complicada o más delicada, que sería de la tradición y recepción clásica, formulado así, de la tradición y recepción clásica. Estamos en una época de crisis, sobre todo desde que comenzó el siglo XXI, en que comenzó a desarrollarse lo que se llama la recepción clásica o las recepciones clásicas frente a la tradición clásica como tal. Hay quien ve que estos son estudios, pueden ser miradas complementarias, y hay quien ve, sobre todo en el ámbito de los anglosajones, que son miradas contrapuestas. Ahora no puedo entrar a dilucidar una cuestión tan interesante y tan fascinante para la que no tengo respuestas, pero sí tengo muchas preguntas. ¿Por qué hemos decidido hablar de tradición y recepción clásica, y además formulado clásico en singular, tradición y recepción clásica? Pues porque creo que son como las dos caras de una misma moneda, pero vistas desde dos ámbitos distintos. Hacer una tradición clásica que va del pasado al presente y hacer una recepción clásica que va del presente al pasado, que marca un camino inverso. Esto puede ser una solución y una manera de ver las cosas. En cualquier caso, tradición y recepción también implican dos metáforas sobre el pasado. La de la recepción implica una metáfora, vamos a llamarla como se suele hacer en el mundo anglosajón, democrática, mientras que la tradición sería una metáfora hereditaria. Y luego, finalmente, si ya entramos en lo que es el subtítulo del diccionario, hablamos de conceptos, personas y métodos. Efectivamente, nuestro diccionario tiene que ver con esos tres ámbitos. Los conceptos que, digamos, son constituyentes de la disciplina, conceptos sin los cuales no podríamos ni tan siquiera formular el pasado, que es la antigüedad. Pero claro, frente a la modernidad, ¿qué es lo clásico? Que curiosamente en la antigüedad se oponía a proletario. ¿Qué es la tradición, la transmisión, la herencia, la influencia, la recepción? Todas estas cosas constituyen conceptos fundamentales para que podamos después construir conceptos más complejos como tradición clásica. Las personas, claro, van a darnos sobre todo el ámbito histórico de la disciplina. Personas que no son solamente, no han teorizado únicamente sobre la tradición clásica, sino también en torno a la propia teoría de la literatura y la propia hermenéutica. Aquí hay un elenco de personas de varias épocas, también de escritores que han reflexionado, como Italo Calvino, como Jorge Luis Borges, han ejercido una gran influencia después en la propia consideración del pasado y de la tradición. Y finalmente métodos y disciplinas, porque es importante
que el diccionario sea también un diccionario para el futuro, no solamente un diccionario que cuente lo que se ha hecho, sino lo que se puede hacer. Métodos como el que ha sido hasta hace muy poco el método silente, el método por antonomasia, que es el método positivista. Estudiar a Horacio en España, como hizo Menéndez Pelayo, pero las cosas han ido cambiando y han entrado nuevas maneras de entender la relación entre los autores antiguos y los modernos. Ya no solamente es esa relación de causalidad o de influencia, hay otras relaciones nuevas, como son los diálogos entre antiguos y modernos. Y luego, pues muchas disciplinas que también han contribuido al enriquecimiento de la tradición clásica, como la teoría de la traducción, la literatura comparada, hoy día la teoría del imaginario, las modernas teorías sobre el género, los polisistemas, en fin. El diccionario no deja de ser una pequeña biblioteca portátil. Me gusta mucho esta idea de que tenemos una biblioteca que podemos llevar con nosotros. Es un libro que hemos diseñado de una forma lo suficientemente cómoda como para que nos pueda acompañar. Y ya por terminar, sí que quiero hacer hincapié en esta imagen que está presente a lo largo de todo el diccionario, que es el cuadro de Broncino sobre esta alegoría de Venus. No voy a aclarar cuál es su sentido. Es un cuadro manierista que ha tenido muchas interpretaciones y por eso creo que esa visión no unívoca del cuadro, incluso a veces quizá un tanto iconoclasta, ¿no? Un tanto iconoclasta y irreverente, creí que podía representar muy bien el propio ámbito en el que estamos trabajando. Creo que es más importante que el diccionario plantee preguntas incógnitas a que dé respuestas. Sinceramente lo digo. Me siento profundamente orgulloso, no tanto de mi labor. Yo soy director científico de esta obra. Sobre todo, soy director científico en el sentido de que soy responsable de los errores de la obra. Pero me siento orgulloso sobre todo de las personas, de las 60 y tantas personas que han colaborado, que han creído en esta labor, en este trabajo, en las personas que desde el principio vieron que no iba a ser una obra más. Y en cualquier caso me siento pues el responsable y el autor de haber hecho posible algo que si no hubiera sido yo, pues tendría que haber sido otra persona. Pues lo hemos conseguido, hemos llegado hasta aquí y bueno, espero que disfrutéis de este diccionario tanto como hemos disfrutado, aunque en realidad también tenemos que decir que también hemos sufrido. Los casi 4 años de elaboración del diccionario, ya sabéis en qué circunstancias se han ido produciendo. Cuando se nos concedió el proyecto de investigación en las Navidades del 2017 a 2018, pues fue una alegría. Además, se nos concedió con la máxima calificación posible de los proyectos de investigación nacionales. Y los 2 primeros años fueron un paseo glorioso a un lado y otro del Atlántico. Yo recuerdo ahora mismo como momentos míticos los congresos de México, de Colombia, de la Complutense, en las diversas universidades, lo bien que lo pasamos, cuántas cosas aprendimos, cuánta sinergia creamos. Luego vino lo que vino y también me gustaría que esta obra estuviera ahí presente por las personas que estaban cuando se nos concedió el proyecto y que ahora ya no están. Muchas gracias y sinceramente, espero que os guste, que os sea una obra útil y a ser posible que disfrutéis con ella, porque ya la vida tiene suficientes cosas como para sufrir. Entonces creo que nuestros estudios, si deben ser algo, es algo que nos dé vida, que nos dé calidad de vida
y que nos dé ilusión. Un abrazo y hasta siempre.